Marco Rubio, sí. Que también siempre ha estado tradicionalmente en los comités del Senado, en los comités sobre todo de inteligencia extranjera, en el comité de seguridad. Siempre le ha gustado mucho esa parte de cómo hacer para intrometerse en los asuntos exteriores de otros países, sobre todo de América Latina, porque ha tenido siempre una obsesión con América Latina. El perfil de todos ellos es una extrema derecha, ya no es neoliberal tradicional, porque recordemos que el neoliberalismo todavía, en una forma muy entrecubierta, todavía estaba a favor de las democracias liberales. Y ahora ya eso ya es un estorbo. Obviamente que el objetivo de que la privatización de tierras y de assets o de servicios públicos de Ucrania se lleve a cabo va a estar en la agenda, porque eso es lo que les importa. Pero y desde un punto de vista geopolítico, obviamente que Irán va a ser un gran elemento de conflicto, porque ni Irán, como ya se ha dicho varias veces, ni Irán ni Washington quieren esa guerra, porque Washington quedaría muy desgastado y su objetivo no es Irán, es China. Entonces quedaría muy desgastado e incluso desprestigiado. No, ninguno de los dos quiere una confrontación, pero el que la quiere, y está muy claro, es Israel. Israel quiere que Estados Unidos entre en la guerra, especialmente contra Irán, como lo hizo contra Irak. Y mirando hacia América Latina, el posible nombramiento de Marco Rubio, ¿qué pensás que significa? Yo recuerdo muchas veces cuando ocurría algo, por ejemplo en Venezuela, Marco Rubio ya lo había tuiteado un día o 2 días antes. Claro. Incluso le he preguntado, alguna vez me ha contestado, pero yo le he preguntado, ¿cómo es posible que sepas que algo iba a ocurrir en Venezuela, si no es que estás metiendo las narices como siempre? Pero ellos no siquiera se avergüenzan de eso, se sienten orgullosos de meter sus manos en las narices donde no deberían, porque son países independientes que deben tener una relación de diplomática, comercial, pero no de subordinación como estamos acostumbrados a subordinar a todo el resto del mundo, especialmente a América Latina. Entonces no se puede esperar nada de Marco Rubio, sino mayor agresividad, una mayor intervención de la CIA más agresiva y más y aún secreta, ir por el litio, que es lo que quiere Elon Musk y muchos otros, el litio boliviano, argentino y chileno, tener más países alineados, como siempre ha sido, y seguir acosando a Cuba, sin ninguna razón más allá del fanatismo de Miami. Muy buenas tardes, Jorge. Leila y Alejandro te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en un puente. Bueno, gracias entonces por la predisposición y por la posibilidad, entonces, decíamos, de analizar. Hay ansiedad, decíamos al inicio del programa, en relación a cómo va a ser el próximo gobierno de Donald Trump, y también hay unos indicios concretos, ¿no? Porque ayer fueron nombrados algunos de los próximos integrantes del gabinete y nos interesaba justamente tu mirada. Hay algunos en particular que todavía no están confirmados, como en el caso de Rubio, pero que igual pareciera que así lo van a hacer. Así que, en principio, la consulta tuya es ¿cómo estás viendo vos o qué perspectiva puede tomar el próximo gobierno de Donald Trump en función de los nombramientos que ya están confirmados? Sí, está en su segundo y último término, ahora sí, por lo tanto va a quemar todas las naves para dejar lo que es la gente llama, nunca entendí eso, pero esa obsesión por dejar un legado, que quién le importa dejar un legado si se hacen mal las cosas o alguien. Mucha gente tiene que sufrir, pero básicamente hay como tanto en el gabinete que ha nombrado como en el vocero principal del Senado, que es Rock, se me voló. No importa, se entiende. Sí. El ex gobernador de Florida, discúlpeme, no, estoy súper cansado. El ex gobernador de Florida, que fue incluso senador por Florida en Washington, va a ser nombrado como el vocero de la Cámara Alta de Senadores, que es uno de los halcones, junto con el que has mencionado, Marco Rubio, que también siempre ha estado tradicionalmente en los comités del Senado, en los comités sobre todo de inteligencia extranjera, en el comité de seguridad. Siempre le ha gustado mucho esa parte de cómo hacer para intrometerse en los asuntos exteriores de otros países, sobre todo de América Latina, porque ha tenido siempre una obsesión con América Latina. Y Donald Trump los ha señalado, muy probablemente los elija también a Marco Rubio, a pesar de que, igual que Vance y muchos otros, Vance lo trató de Hitler a Donald Trump, Marco Rubio
también tuvo palabras muy duras, como una persona, lo llamó como una persona inútil, etc. En una época incluso estuvieron discutiendo sobre en una disputa televisiva, en un debate televisivo sobre el tamaño del pene del presidente Trump. Es algo totalmente absurdo. Pero bueno, lo curioso aquí es que todos aquellos personajes que han sido de alguna forma enemigos o no bienvenidos por Donald Trump, los termina nombrando como miembros de su gabinete o apoyándolos como los voceros del Senado, etc. Lo cual también da cierta idea de que tal vez no es él el que los elige, así como Vance probablemente no fue él que lo eligió. Y acá se vuelve a repetir. Ahora, el perfil de todos ellos es de una extrema derecha, ya no es neoliberal tradicional, porque recordemos que el neoliberalismo todavía, en una forma muy entrecubierta, todavía estaba a favor de las democracias liberales. Y ahora ya eso ya es un estorbo. Son más directamente la nueva derecha, y casi todos los elegidos más o menos cumplen con ese perfil. Bien. Jorge, acá te saluda Leila. Quería preguntarte qué análisis haces de lo que se sabe por el momento, porque todavía faltan varios nombramientos, pero aquellos que están relacionados a la política exterior, quienes van a llevar adelante la gestión en ese terreno, ¿qué pistas nos pueden dar de las intenciones que tiene el nuevo gobierno de Donald Trump a partir del 20 de enero? Bueno, que todos, incluido Marco Rubio y todos los demás, han recibido fuertes donaciones, hasta $1 millón de donaciones del AIPAC, que es el lobby israelí. Entonces, por ahí está muy claro que va a haber una continuidad absoluta, con algunas diferencias quizás, pero es una continuidad a favor de cualquier cosa que haga Israel va a estar bien, incondicionalmente. Entonces, puede haber alguna diferencia en el caso de Ucrania, porque Trump no es un enemigo de Putin, y de hecho considera a los hombres fuertes. Recuerden que la nueva derecha está a favor del alfa male o el hombre alfa, el macho alfa, perdón, sí, en el cual ni siquiera las mujeres debían poder votar. Es decir, esa masculinidad bastante tóxica, pero muy propia de esa nueva derecha, hace que, bueno, algunos hombres fuertes, aunque sean geopolíticamente no tan beneficiosos para el gobierno de Donald Trump, pero sí como individuos para tener alguna relación. Pero repito que después de esa luna de miel que va a tener sin duda Donald Trump, con nuevas propuestas que entusiasmen a la gente, cambios que aparezcan o sean vendidos como radicales, que no van a ser radicales, pero después de esa luna de miel todo va a volver a su curso, porque los que mandan, que son los señores del gran capital, lo van a poner en su lugar. Y si hay algún arreglo con Putin, no lo creo a mediano plazo, pero si lo hubiera, obviamente que el objetivo de que la privatización de tierras y de assets o de servicios públicos de Ucrania se lleve a cabo va a estar en la agenda, porque eso es lo que les importa. Pero y desde un punto de vista geopolítico, obviamente que Irán va a ser un gran elemento de conflicto, porque ni Irán, como ya se ha dicho varias veces, ni Irán ni Washington quieren esa guerra, porque Washington quedaría muy desgastado y su objetivo no es Irán, es China. Entonces quedaría muy desgastado e incluso desprestigiado. No, ninguno de los dos quiere una confrontación, pero el que la quiere, y está muy claro, es Israel. Israel quiere que Estados Unidos entre en la guerra, especialmente contra Irán, como lo hizo contra Irak. Entonces es un tema geopolítico, ya ni siquiera es ideológico o de los beneficios directos que produce la guerra. Y mirando hacia América Latina, el posible nombramiento de Mark Rubio, ¿qué pensás que significa? Porque evidentemente tiene una postura bastante opositora, ¿no? Algunos gobiernos de la región, Venezuela, Cuba, seguramente esperarán más sanciones y un recrudecimiento de esa política, de coerción. Sí, es que Marco Rubio siempre ha tenido ese perfil. Yo recuerdo muchas veces cuando ocurría algo, por ejemplo en Venezuela, Marco Rubio ya lo había tuiteado un día o 2 días antes. Claro. Incluso le he preguntado, alguna vez me ha contestado, pero yo le he preguntado, ¿cómo es posible que sepas que algo iba a ocurrir en Venezuela, si no es que estás metiendo las narices como siempre? Pero ellos no siquiera se avergüenzan de eso, se sienten orgullosos de meter sus manos en las narices donde no deberían, porque son países independientes que deben tener una relación diplomática, comercial, pero no de subordinación como estamos
acostumbrados a subordinar a todo el resto del mundo, especialmente a América Latina. Entonces no se puede esperar nada de Marco Rubio, sino mayor agresividad, una mayor intervención de la CIA más agresiva y aún secreta, ir por el litio, que es lo que quiere Elon Musk y muchos otros, el litio boliviano, argentino y chileno, a tener más países alineados, como siempre ha sido, y seguir acosando a Cuba sin ninguna razón más allá del fanatismo de Miami. Ese fanatismo que el FBI lo calificó como la capital del terrorismo, porque se dedicaban simplemente a matar y a sabotear a cualquier precio, que ahora se ha traducido en una actuación mucho más política, y esos mismos capitales que antes se recogían por esos atentados ahora se invierten en la política, pero la mentalidad sigue siendo la misma. El mismo Marco Rubio lo dijo antes: el mundo no puede abandonar el dólar, y lo dijo textualmente, sino ¿cómo es que vamos a castigarlos? ¿Cómo es que vamos a decirles lo que tienen que hacer? Primero, el aspecto del dólar, que es algo que está a largo plazo perdido. No va a ser una moneda irrelevante, pero sí ya va a dejar de ser la moneda global, la divisa global. Pero ahí vemos la mentalidad de los nuevos halcones de Trump. Están ahí seguramente por un voto castigo ante la, yo diría, inmoral política exterior de Biden y la promesa de Harris de continuarla y repetirla. Están ahí por eso. Fue un voto castigo en gran mayoría. Hubo otros temas, pero ese fue uno de los elementos. Pero todos sabían, incluso los que quisieron castigar a los demócratas, que iban a tener lo mismo o peor, de una forma más abierta. Y creo que el proyecto 2025 se va a acelerar. Ese proyecto que ya está en práctica, está en marcha hace rato en Argentina con Milei. Bueno, en realidad desde siempre estuvo, pero se radicalizó bastante más con Milei. Ese neoliberalismo que ya hasta la democracia liberal les molesta, como le decía Hayek y Milton Friedman en los 80 con respecto a Pinochet. Bueno, eso, como siempre, se experimenta un poco en Latinoamérica, se importa la propaganda, se importa lo que queremos, pero siempre imponiéndoles a Latinoamérica qué es lo que deben hacer. Pues esa república de negros, como decían hasta principios del siglo XX, o repúblicas caóticas que están corrompidas por el comunismo, que justamente Washington y las grandes empresas estadounidenses se encargaron de promover de forma indirecta y de forma directa en Cuba. Jorge, yendo a la política interna, bueno, estamos próximos a que en definitiva la Cámara de Representantes también quede en manos del Partido Republicano. Recién comentabas ahí por arriba un poco cómo te imaginás los primeros días del gobierno de Trump, pero digo, ¿qué medidas crees que puede llegar a impulsar a nivel interno y cuánto van a tener de relación con, por ahí, promesas de campaña o sobre todo el acompañamiento que tuvo de sectores trabajadores, sobre todo, que fueron quienes le permitieron ganar el voto popular? Sí, las dos cámaras van a estar con mayoría republicana. El Rick Scott va a ser el del senador, etc. Es una especie de floridización de la política estadounidense, muchos son de acá, de Florida, incluso de Jacksonville, de esta ciudad. Ahora, los grandes temas que han sido distractores y van a seguir siendo distractores, como la demonización de los inmigrantes, se va a actuar de una forma más brutal, sin darse cuenta que los inmigrantes son una oportunidad, incluso económica. Ya no hablemos de cultura, de humanidad, de derechos humanos. Son una gran oportunidad económica que se está despreciando, pero esa retórica va a hacer que se vaya a una deportación, no digo masiva como en los años 30, que se deportaron hasta estadounidenses que molestaban en la economía, pero tenían rostros mexicanos, sino una deportación mayor. Los mexicanos, hemos venido perdiendo mexicanos desde el año 2009, pero la molestia son los centroamericanos, que también son pobres, no blancos, no caucásicos. Los europeos ilegales, que son casi 500,000, no molestan ni se ven. Entonces va a haber una política de caza de brujas de esa gente. No sé cómo van a reemplazar a todos los trabajadores que tenemos en la construcción, en la limpieza, en la agricultura. Es imposible, así que se van a golpear con un muro en ese aspecto. Los mismos empresarios agricultores van a reaccionar, porque ya han reaccionado ante ciertas políticas aquí de Florida, del gobernador Ron DeSantis, expulsando y amenazando con expulsar más trabajadores, que produjo una escasez de mano de obra brutal. Eso va a ser la realidad que los va a limitar, pero al principio van a ir por todo ese tipo de cosas. Luego en la economía dice que la van a solucionar. Trump tuvo la oportunidad, no lo hizo, al contrario, la pandemia no fue culpa de él, pero continuó
el patrón de que en las últimas 11 recesiones en Estados Unidos, 10 fueron iniciadas por gobiernos republicanos. Entonces, ¿qué se puede esperar sino otra recesión o nada de milagro? Porque además no es un tema de política interna, es un tema global. Estados Unidos no está entendiendo eso y quiere evitar la pérdida de influencia a través de la violencia y de la guerra, y de la cual solamente están haciendo más millones y trillones de dólares los dueños del gran capital. Como está probado, desde en los últimos 50 años, 50 trillones de dólares, o casi dos Estados Unidos, fueron transferidos de la clase trabajadora a la élite. Y eso va a continuar, porque son ellos los que tienen el poder, son ellos los que hacen los lobbies, son ellos los que deciden las políticas, las escriben las leyes. ¿Quién va a cambiar eso? Menos ahora, que tienen a sus halcones más decididos y con más ansiedad de llevar adelante esas políticas que no se diferencian mucho del clásico neoliberalismo. Claro. Simplemente de que ya ni siquiera hay una retórica pro democracia liberal. Jorge, te agradecemos muchísimo el análisis y bueno, obviamente volveremos a consultarte en breve ya con el gabinete íntegramente confirmado. Bueno, gracias a ustedes y disculpen tantos problemas técnicos y corridas, pero la próxima vez lo haremos un poquito mejor. No, ningún problema, salió muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Estábamos en línea con Jorge Mahfoud, novelista, ensayista y profesor universitario uruguayo-estadounidense, allí desde Florida. Séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel.